Este video le mostrará cómo presentar en línea el formulario I-129, petición para un trabajador no inmigrante, y el formulario I-907, solicitud de servicio de procesamiento prioritario. Este video es una guía que explica el proceso guiado para presentar un formulario a través de la cuenta en línea. Si desea ver cómo presentar electrónicamente una versión PDF del formulario I-129 subiéndolo a su cuenta en línea, por favor, vea nuestro video suplementario Cómo usar la opción de subir un PDF para presentar el formulario I-129. Puede encontrarlo en la línea de reproducción de presentación en línea de nuestro canal de YouTube de USCIS. Para presentar el formulario I-129 en línea, comenzaremos en la cuenta de un asistente legal que comenzará la solicitud. Luego pasaremos a la cuenta de representante legal que revisará el formulario y lo enviará al administrador de la empresa. Después que el administrador acepte el formulario, mostraremos cómo el representante legal paga y presenta la petición. Desde la pantalla de inicio, el asistente legal irá a File a Form, presentar un formulario. El primer menú desplegable tendrá una lista de clientes con los que el asistente legal tiene permiso para trabajar. Después de elegir el cliente, el asistente legal seleccionará el formulario I-129 en el menú desplegable. Seguiremos como si fuera usted el asistente legal. Hay una nota al final de la página para informarle que el formulario I-907, solicitud de procesamiento prioritario, puede presentarse simultáneamente con el formulario I-129. Si usted solicita el procesamiento prioritario, el sistema presentará el formulario I-907 al representante legal que revise el formulario I-129 preparado. Usted, el asistente legal, solo preparará el formulario I-129. Cuando usted esté listo, comience el formulario. Habrá 2 páginas con recordatorios sobre la elegibilidad, tarifas, documentos que pueda necesitar y qué esperar después de enviar la petición. Por favor, lea esta información con detenimiento. El formulario en línea recopila la misma información que el papel, pero el formato es un poco diferente. A veces, las preguntas dependen de las respuestas que ya usted ha proporcionado. Por eso, es mejor avanzar por el orden en el formulario. El formulario en línea tiene una columna de navegación en la parte izquierda que puede ver aquí. Esta columna es un índice del formulario que le muestra dónde está, qué ha completado y qué le queda por hacer. Usted puede salir del formulario y cerrar la sesión en su cuenta en cualquier momento y el sistema guardará su trabajo. Guardaremos el borrador del formulario durante 30 días. Si no avanza ni edita durante 30 días, se eliminará su formulario y tendrá que empezar de nuevo. Aquí puede ver una versión preliminar de parte de la información que quizá necesite proporcionar en el formulario I-129. En la sesión de inicio, la primera pregunta es sobre la clasificación de no inmigrante solicitada, la segunda sobre la determinación del límite, la base de clasificación y el número de recibo de petición o solicitud más reciente para el beneficiario. Si una pregunta tiene un asterisco, debe responderla. Es mejor que vaya en orden y no se salte las preguntas. La siguiente página le preguntará, ¿qué acción está solicitando? What actions are you requesting? Si selecciona que va a notificar a un consulado o instalación de inspección en el extranjero, notify a U.S. consulate or inspection facility so the beneficiary can obtain a visa or be admitted. Tendrá que proporcionar esa dirección en una página posterior. En la sección Processing Information, información de procesamiento, responderá sí o no a si el beneficiario tiene un pasaporte válido, si esta es una solicitud
Si esta es una solicitud sujeta a la cantidad máxima reglamentaria, el beneficiario deberá tener un pasaporte o documento de viaje válido y generalmente debe ser el que se ingresó en el registro. Usted deberá explicar cualquier discrepancia en un documento que pueda subir en la sección Additional Evidence, pruebas adicionales. Usted no puede presentar solicitudes en línea para dependientes. Si va a presentar alguna solicitud para dependientes, responda yes, sí, a esta pregunta y luego presente la solicitud para los dependientes en formularios impresos. Si desea solicitar el servicio de procesamiento prioritario, seleccione yes, sí, y los formularios I-129E y 907 se enviarán juntos. Recuerde que, como asistente legal, no puede preparar el formulario I-907, pero dicho formulario estará disponible para el representante legal cuando usted le notifique que revise el borrador del formulario I-129. Como asistente legal, debe llenar la sección de preparadores. En la sección titulada About the Petitioner, sobre el peticionario, deberá ingresar el nombre de la empresa solicitante, el título del firmante autorizado y el número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección física de la empresa. Si se trata de una petición H1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria, ingrese el número EIN u otro número de identificación fiscal federal, que generalmente debe coincidir con el que aparece en el registro H1B seleccionado, que es la base de esta petición. Usted debe explicar cualquier discrepancia en un documento que pueda subir en la sección Additional Evidence, pruebas adicionales. Solo necesita llenar uno de estos campos. En la sección About the Beneficiary, acerca del beneficiario, incluirá detalles como el nombre del beneficiario, donde éste está ubicado físicamente en la actualidad, y a qué tipo de oficina usted desea que se envíe la petición aprobada. La sección de empleo le pedirá detalles sobre el empleo que el beneficiario tendrá. Usted también proporcionará el número de caso de la solicitud de condición laboral o LCA. Esto también se conoce como el número de caso de la Administración de Empleo y Capacitación o ETA. Esté preparado para proporcionar detalles de la empresa peticionaria, como el tipo de empresa, los años que lleva establecida, el número de empleados y los ingresos anuales brutos y netos. Los solicitantes que patrocinen a un extranjero en cualquier clasificación primaria de visa H deben completar el suplemento de clasificación H. Algunas preguntas del suplemento H pueden no ser relevantes para la clasificación que usted solicita, y las secciones que se apliquen a su petición pueden no estar en orden consecutivo. Revise cada sección cuidadosamente para asegurarse de completar toda la información requerida. Nos gustaría llamar su atención sobre algunas de las secciones del suplemento H. En Beneficiaries Information, información sobre el beneficiario, usted proporcionará la clasificación ocupacional estándar o código SOC. Si esta petición se basa en un registro H1B seleccionado, debe coincidir con el código SOC presentado con el registro. Deberá explicar cualquier discrepancia en una declaración que pueda subir en la sección Additional Evidence, evidencia adicional. También tendrá que proporcionar el código del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Hay un enlace para encontrar el código NAICS si lo necesita. En Numerical Limitation Information, información de limitaciones numéricas, proporcionará el nivel salarial de la encuesta de empleo y salarios ocupacionales, OEWS,
Si esta petición se basa en un registro H1B seleccionado, debe coincidir con el sistema salarial proporcionado en el registro. Deberá explicar cualquier discrepancia en un documento que pueda subir en la sección de evidencia adicional. Preste mucha atención a la sección de evidencia. Para su referencia, verá una lista de los requisitos de los archivos cada vez que usted tenga que subir evidencia. Asegúrese de subir su evidencia con un nombre descriptivo simple. Los caracteres aceptados para los archivos son las letras en inglés, números, espacios, puntos, guiones, guiones bajos y paréntesis. No puede subir archivos encriptados o protegidos con una contraseña. Los únicos formatos aceptados son JPG, JPEG, PDF, TIF o TIFF. El tamaño máximo por archivo es de 12 megabytes. Los documentos que estén en un idioma extranjero deben tener una traducción completa al inglés y la certificación del traductor con cada documento original. Usted puede subir toda la evidencia que necesite en grupos de no más de 5 documentos a la vez. En la columna izquierda de navegación habrá una lista de documentos que usted debe proporcionar. Recuerde que puede cerrar la sesión, recopilar la evidencia que necesite y guardarla en su computadora. Luego, puede volver a iniciar una sesión y continuar añadiendo evidencia al borrador de su formulario I-129. La primera pieza de evidencia solicitada es la solicitud de condición laboral certificada por el Departamento del Trabajo, conocida comúnmente como LCA. Lo que ve aquí es un ejemplo de cómo luce esto. Proporcionar la LCA, selecciona el botón azul Choose, seleccionar. Luego seleccione los documentos de donde los guardó en su computadora. En este ejemplo, he subido un documento con un formato de archivo que no cumple con los requisitos. Puede ver el mensaje de error que recibirá cuando esto ocurra. Voy a eliminar dicho documento y subir uno con el formato de archivo correcto. Después de que subo el documento, aparecerá en la lista con su nombre y descripción. Ahora puede moverse a la demás evidencia. Debe proporcionar toda la evidencia posible cuando presente la solicitud. Si falta algo, podría retrasar el procedimiento de la petición. Si usted tiene evidencia que no encaja bien en ninguna categoría, puede subirla como evidencia adicional, Additional Evidence. En la sección Additional Information, información adicional, hay un lugar para escribir notas relacionadas con cualquier sección de la petición que usted crea que necesita alguna declaración. Seleccione la sección de la petición y la pregunta que usted desea abordar del menú desplegable y luego escriba su información adicional. Tiene un límite de 500 caracteres. Guarde la respuesta después de que termine de redactarla. Puede agregar más de una nota si es necesario. Después de esto, el sistema revisará la información que usted ingresó y le notificará si falta alguna información requerida. En esta pantalla verá una alerta roja si hay algún lugar en la petición en la que falte información. Esta alerta indica un error en la sección sobre el beneficiario About Beneficiary, que está relacionada con el nombre del beneficiario. Usted puede seleccionar Edit My Responses y el sistema lo llevará directamente a la página que contiene el error. Después de proporcionar la información que falte, puede usar la columna de navegación a la izquierda en Review and Submit para revisar y enviar parte de la petición. Ahora verá una alerta verde. Esto le indica que no encontramos ninguna alerta o advertencia en su petición y usted puede continuar. Usted revisará toda la información que proporcionó en su formulario I-129,
Puede ver una vista preliminar del borrador y descargar una copia imprimible si desea. Puede desplazarse por la información de esta página. Si no tiene que añadir ni cambiar nada, seleccione Next, siguiente, en la parte de abajo. Este formulario ya está listo para revisión. El próximo paso para un paralegal será indicar a quién usted desea notificar que el borrador de formulario está listo para revisión. Puede notificar a su representante legal, supervisor seleccionado, su nombre y luego seleccionando Notify Administrator, notificar al administrador. Se le enviará a la página de inicio donde una alerta verde le dejará saber que el formulario fue enviado exitosamente para revisión. Ahora veamos los próximos pasos en la cuenta de representante legal. El representante legal recibirá un mensaje de correo electrónico indicándole que el formulario está listo para revisión. En la página de inicio de la cuenta del representante legal, en la tabla de borradores, encontrará el borrador de la petición pendiente para firma con el estatus que dice Pending Representative Signature. Para abrirlo, el representante legal seleccionará el enlace para ver el documento en View Draft. Una tarjeta de caso aparece con el nombre de la empresa del peticionario, tipo de formulario y su estatus. El abogado entonces seleccionará Review Form I-129 para revisar el formulario. Continuemos como si usted fuera el representante legal. Puede ver que en la columna de navegación a la izquierda se muestran todas las partes del formulario y que usted está actualmente en la sección Review and Submit. No hay alertas rojas, por lo que puede seleccionar Next para continuar. Al igual que en la revisión en la cuenta de paralegal, usted puede ver una vista previa del borrador del formulario en un PDF imprimible o desplazándose hacia abajo por la página. Si usted ve algo que quiera cambiar o añadir información, puede usar la columna izquierda de navegación para ir directamente a esa parte del formulario. Si no tiene cambios, seleccione Next al final de la página. Por favor, siga las instrucciones de la página Preparer's Declaration and Signature. Luego, usted podrá finalizar el formulario I-129 y continuar al I-907 si los va a presentar concurrentemente. Después de que termine el formulario I-129, no podrá hacer más cambios. Asegúrese de que el formulario I-129 está completo antes de seleccionar Finish and Continue, finalizar y continuar. Ahora usted estará completando el formulario I-907, solicitud de servicio de procesamiento prioritario. Indicará que usted es el abogado o representante acreditado y seleccionará Next. Usted, como abogado o representante acreditado, es el preparador de este formulario y llenará esta sección. Ahora puede ver el resto del formulario. Habrá un lugar que agregar información adicional si lo necesita. Si no hay alertas de errores, puede continuar a la revisión. Luego deberá llenar y firmar declaraciones y proporcionar su firma. Después de que seleccione Finish and Continue, no podrá hacer más cambios al formulario I-129 ni al I-907. Continuará al formulario G-28. Tiene la opción de llenar automáticamente su G-28 a partir de la información del perfil de su cuenta en línea. Si selecciona esa opción, podrá confirmar su información. Solo para tener en cuenta, si su cliente no tiene un número A o un número de cuenta de USCIS en línea, o si usted no conoce esos números, puede marcar la casilla y seguir a la próxima sección. Si no hay alertas o advertencias, puede revisar el formulario G-28 y luego mecanografiar su nombre como firma. Luego seleccionará Submit and Notify an Administrator para enviar los formularios y notificar al administrador de la empresa.
puede seleccionar uno, varios o todos los administradores de la cuenta empresarial. Todas las personas en el grupo empresarial podrán ver el borrador que está pendiente de revisión y firma, pero solo las personas que usted seleccione recibirán un correo electrónico indicándoles que el borrador está listo. Usted ha presentado exitosamente el borrador al administrador de la empresa. Ahora veamos el proceso desde el punto de vista del administrador de cuenta empresarial. El administrador iniciará una sesión en su página de inicio y verá si hay un borrador pendiente para su firma. Procederemos como si usted es el administrador empresarial. Seleccione View Draft para ver el borrador. Puede ver que hay 3 formularios pendientes para su revisión: el I-129, el I-907 y el G-28. Puede descargar cualquier o todos los formularios si lo desea, pero debe revisarlos y firmarlos electrónicamente. Comience el proceso de revisión seleccionando Review Form G-28 al final de la página. Después de revisar el formulario G-28, usted puede aceptar o rechazar el formulario. Si rechaza el formulario, no podrá continuar al I-129 o el I-907. El abogado recibirá una notificación de que el G-28 fue rechazado y podrá editarlo. El abogado puede entonces enviarlo nuevamente al administrador de la cuenta empresarial. El administrador no puede continuar con otros formularios hasta que se acepte el G-28. Después de que usted acepta el G-28, leerá varias declaraciones y proporcionará su firma mecanografiada y luego enviará el formulario. Hará esto 3 veces, una por el formulario G-28, una por el formulario I-129 y una por el formulario I-907. Usted solo proporciona su firma cuando acepta el formulario, no si lo rechaza. Después de que termine de revisar el I-907, seleccionará Finish and Send para devolver los formularios firmados a su representante legal. Los formularios ahora tendrán el estatus de Pending Representative Submission, o sea, que están pendientes para que el representante los envíe. Regresemos a la página de inicio de la cuenta de abogado. En tabla de borradores en la página de inicio podrá ver que el formulario está listo para apagarse y enviarse y muestra el estatus Ready to Pay and Submit. Seleccione Actions, acciones, y en el menú desplegable aparecerá 2 opciones: View Draft, ver borrador, y Pay and Submit. Cuando usted selecciona Pay and Submit, será enviado al sitio web pay.gov, un sitio web seguro del gobierno administrado por el Departamento del Tesoro. Pay.gov no es parte de USCIS. USCIS no proporciona un recibo para la mayoría de las transacciones de Pay.gov. Después de que haga el pago, regresará a la página de inicio donde verá en la tabla de los casos enviados que los formularios fueron enviados exitosamente. El administrador de cuenta empresarial también verá lo mismo en la página de inicio. Usted también recibirá un correo electrónico con el número de referencia para dar seguimiento a su formulario I-907. No recibirá un correo electrónico como este para ningún otro formulario. Para información y recursos adicionales o para comunicarse con nosotros debido a errores del sistema, utilice los enlaces de la descripción del video.